el ser y el hacer de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, muy conocido por todos. Toda la escritura es, diga conmigo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a partir de ese texto a compartir este sermón con todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. El ser y el hacer de la palabra de Dios. En el pasaje que leímos, yo les he guiado a hacer énfasis a la palabra es, al verbo ser, porque me ha parecido de verdad muy importante, muy bonito, descubrir que en ese texto se habla del ser de la palabra. Porque la palabra de Dios es algo misterioso y es algo que nosotros debemos entender. Yo sé que yo les mostré este libro, pero la palabra de Dios es más que un libro. La palabra de Dios es más que letra. La palabra de Dios es un ser que vive. El Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu. Entonces, hermano, lo dice el apóstol: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted no se fíe de las letras. No se fíe de lo físico. Usted debe tratar de buscar la verdad de Dios en el espíritu de la palabra. Vean, hermano, yo he aprendido, he estudiado que toda corriente tiene su espíritu. En el imperio de las tinieblas hay un espíritu, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Este mundo está bajo el maligno. Corre por las calles, se manifiesta en las calles un poder espiritual. Yo sé que por eso muchas veces nos han catalogado como paranoicos. Alguien podría decir: eso es espiritualismo. No, nosotros no somos espiritualistas ni paranoicos. Sí los hay. Nosotros somos la iglesia del nombre de Jesús. Y aunque sabemos que el poder, el gran poder, es de Dios, y que se hace evidente por la invocación del nombre de Jesús, y que Jesús tiene toda autoridad y toda potestad arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de ella, y que todo espíritu se tiene que someter en el nombre de Jesús. Pero no podemos desconocer que exactamente por ello se mueven unas influencias. Hay un espíritu que opera en el mundo, igual en el reino de Dios, igual en la iglesia. Hay un espíritu. Nosotros fuimos sacados de allá y traídos a una nueva dimensión. Lo dice el apóstol: hemos sido liberados del imperio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, en este reino hay un espíritu, y ese espíritu también es el logos, es el verbo de Dios, la palabra. Entonces, hermano, qué bueno que nosotros pudiéramos entender que es más que el libro, es más que la letra. Este libro, que es grandioso, no tiene todo lo que es Dios. Esto es apenas lo que Dios ha creído que nosotros necesitamos y que nosotros podemos resistir. Es la palabra de Dios para el hombre. Pero usted se imagina la palabra de Dios en otras dimensiones, en otros contextos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo repetía una y otra vez Gerson hoy: nuestro Dios es grande, es todopoderoso. No es cualquiera, hermano. Así que nosotros vemos aquí, mis hermanos, especialmente dos cosas en el texto: la identificación de la palabra de Dios, porque la palabra la escritura es inspirada por Dios, y la utilidad de la palabra de Dios. Es útil para. Así que nosotros vemos allí dos cosas realmente grandiosas, maravillosas. Hablando de la identificación de la palabra de Dios, tenemos que decir que Dios ha magnificado mayormente su palabra. Es una magnitud su palabra.
Mire lo que dice el Salmo 138:2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué bueno, hermano, que nosotros pudiésemos aprender a usar la palabra de Dios. Está bien, solo tenemos parte de la revelación de su palabra, pero la que tenemos es suficiente para usarla en todas las circunstancias. Para que usted pueda decir, como dijo el Señor, lo que escrito, escrito está. Y como le dijo Jesús al propio Satanás en la tentación en el desierto, escrito está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A nosotros nos hace falta, hermano, una visión de la grandeza de la palabra, de la magnitud de la palabra. ¿Cuántas veces nos quedamos callados frente a las circunstancias? Porque parece que no tenemos una palabra, pero si no la tenemos es porque no la hemos aprendido, es porque no hemos querido recibirla, es porque no hemos entendido la grandeza de la palabra que hemos recibido. Porque palabra sí hay, hermano. Y usted no tiene por qué quedarse callado ante las circunstancias. Usted no tiene por qué quedarse callado frente al enemigo. Usted en el momento de más necesidad, usted debe hablar, debe tomar la palabra de Dios en su boca. Acuérdese que ella es espíritu y es vida. Usted puede a través de la palabra crear cosas, porque es la palabra del Creador. Usted a través de la palabra puede liberar, porque es la palabra del libertador. Usted a través de la palabra puede sanar, porque es la palabra del médico divino. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros cometemos un error. Muchas veces no es que callemos, es que hablamos, pero hablamos de nosotros mismos. Es que yo, y es que yo creo, y es que yo pienso, y es que mire, y es que lo otro, y nos llenamos de argumentos y nos llenamos de palabras, hermano. Recuerden las discusiones que hemos tenido, los momentos que hemos enfrentado. Y yo veo aquí, hermano, que cuando uno entiende la magnitud de la palabra, la grandeza de la palabra, cuando uno logra identificar la palabra de Dios, hermano, usted se vuelve una persona difícil de vencer, por no decirle imposible de vencer. Aleluya. Usted se vuelve una persona victoriosa, avasalladora, irresistible. Pero no en su propia personalidad, no en su conocimiento intelectual, no en la fuerza de su propio entendimiento, no en su ciencia, no en su sabiduría, sino en la grandeza de la palabra de Dios. Porque usted sabe que no está hablando por su cuenta. Usted sabe que lo que está hablando está respaldado directamente por el poder del Creador de los cielos y de la tierra. Yo aconsejaría esta mañana para ustedes, para mí, vayamos a la fija, vayámonos a la segura, hagamos lo que tenemos que hacer, sabiendo que no hay pérdida, que no hay embolate, que no me voy a extraviar, ni voy a quedar como penando en medio de la situación. Si yo cito la palabra, si yo invoco su nombre, si yo estoy aferrándome a sus promesas, así será. Porque escrito está, porque así dijo el Señor, porque esta es la promesa, la grandeza, la magnitud de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una inspiración en este libro. Este libro no lo compuso un escritor humano. La Biblia dice, todos los hombres, los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu de Dios.
Dios. De otra manera hubiese sido imposible. No hay otro libro escrito con las características de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo se pudo escribir un libro con tantos participantes? De diferentes razas, de diferentes tiempos, en varios idiomas. ¿Cómo es que tiene una concordancia? ¿Cómo es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo? ¿Cómo es que las profecías concuerdan? ¿Cómo es? ¿Sabe por qué? Porque todo esto estaba siendo dirigido directamente por Dios. Dios era el que soplaba, Dios era el que inspiraba al santo hombre para que escribiera. El autor es uno. El autor es Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué quiere decir este texto que leímos? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Que para Dios no hay nada más valioso que su palabra. Hablando de la identificación de la palabra de Dios, debemos decir que ella es la verdad absoluta de Dios. Por favor, ubiquémonos ahí en Juan 18, 33 al 38. Usted va a encontrar allí a Jesús ante Pilato. Les voy a leer rápidamente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Ahí se le metió, hermano, por un tema que era del momento, del tiempo. Todo el mundo andaba preguntándose: ¿qué es la verdad? Y ya habían dado sus conceptos los filósofos. Ya habían dado su concepto los sabios, los estudiosos, pero nadie se había atrevido a hablar de la verdad como lo hizo Jesucristo. Él lo dijo, usted ya lo sabe, Juan 14:6. Yo soy la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Si nosotros pudiésemos responder a esa pregunta, responderíamos con la misma palabra. ¿Qué es la verdad? La respuesta es sencilla. La verdad es la palabra del Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Estamos hablando de la identificación de la palabra, porque la palabra es el ser de la palabra. Nosotros no tenemos aquí, hermano, un pequeño catecismo. Nosotros, hermano, caigamos nosotros en cuenta de que estamos en una iglesia que ha tratado de mantenerse por años y décadas bajo la consigna de que se predica lo que la palabra enseña. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, vuelvo y lo reitero: usted no está obligado en creer a predicadores. Usted no está obligado a creer porque es el hermano Albeino Novoa. Usted tiene que creer solo lo que está escrito. Lo que está escrito es la verdad. La palabra de Dios. La verdad absoluta de Dios. No se trata solo de una frase positiva. No es otra palabra religiosa. No.
es la verdad. La verdad no la puedes cambiar. La verdad no la puedes alterar. Solo puedes aceptarla o rechazarla. El mundo está lleno de mentiras. Hay cientos de ideas, filosofías, religiones van por ahí alegando un lugar en nuestras mentes. Pero todas ellas siempre necesitando ser comprobadas, siempre necesitando ser actualizadas. Hay solo una palabra inalterable. Hay solo una palabra que permanece para siempre. Es una palabra eterna, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es la única que tiene duración en el espacio y el tiempo. ¿Sabe qué dijo Pedro? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La identificación de la palabra. La palabra es engrandecida, es magna, es grandiosa. La palabra es la verdad absoluta. Usted no tenga ningún temor, hermano. Si usted quiere la verdad de algún tema, está aquí en la palabra. La palabra lo abarca todo. Aunque es una palabra de carácter espiritual, pero es una palabra que habla de sociedad, que habla del prójimo, que habla de las relaciones, que habla de la ciencia, aunque no es un libro científico. Pero todo lo que la palabra dice, hermano, nadie, se lo digo en el nombre de Jesús, nadie ha podido vencer esta palabra. Nadie ha podido dejarla en ridículo. Al contrario, es esta palabra la que ha callado la boca de los que se dicen ser sabios. Es esta palabra la que ha dejado en ridículo a los sabios de este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? La palabra es pura. Salmo 12:6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 119:140: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios no tiene impurezas. Yo no sé cuántos han oído dizque de las aparentes contradicciones de la palabra. Hermano, se quedan en eso, aparentes contradicciones. No hay contradicción en la palabra. Aleluya. La palabra de Dios es sumamente pura, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y como resultado dice David: tu siervo la ama. Tu siervo la ama por su pureza, por su perfección. La palabra es la fuente de gozo pleno. Estamos hablando de la identificación de la palabra, su esencia, el ser de la palabra. Es fuente de gozo pleno. ¿Sabe qué dijo el salmista? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Después dijo: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hay gozo pleno en la palabra. Pero vamos a la segunda parte: la utilidad de la palabra de Dios. Ya miramos, eso es el ser de la palabra. Porque el ser de la palabra no depende de las utilidades. Es al contrario, la utilidad de la palabra depende de su esencia. Ella puede bendecir por lo que es. Ella puede prosperar porque viene de Dios. Aleluya. La utilidad de la palabra de Dios. Voy a ir rápido. Aquí es el alimento para la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella es alimento, es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Juan lo dijo: porque sol y escudo es Jehová Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La palabra alumbra nuestro entendimiento. A mí a veces me gusta decirle a algunos hermanos, cuando yo los veo, creo que Nando ha sido testigo, cuando yo los veo a ellos como tan despiertos, cuando yo los veo a ellos tan activos, tienen las respuestas precisas, yo les digo: estás lúcido, estás claro, estás volando. Hermano, yo quisiera aplicar eso a este sermón. Hermano, no hay nada que te haga más lúcido. No hay nada que te haga más claro en la manera de ver las cosas, en la manera de hacer las cosas, en la manera de hablar. No hay nada que te capacite para ser lúcido, para ser entendido, para ser sabio, que la palabra de Dios. Aprende la palabra. ¿Sabe qué dijo David? He llegado a ser más sabio que mis propios maestros. Más que mis maestros he entendido. ¿Sabe por qué? Porque me alumbró el entendimiento tus palabras. Aleluya. 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 ¿Sabe por qué me pongo así? Se lo explico para que usted lo entienda. Hermano, yo estoy aquí, soy lo que soy, porque un día comencé a enamorarme de esta palabra. Ay, el niño que se estaba muriendo en esa clínica, el niño cuyos padres tenían graves problemas, el niño de escasos recursos, abandonado por sus padres a causa de sus dificultades. ¿Qué podría ser? Mi propia familia hablaba de nosotros y decían: qué pesar de esos niños. Ay, esos niños no van a lograr nada. Pero sabe, he logrado tantas cosas. Pero ¿sabe por qué las he logrado? Porque me alumbró Dios con sus palabras. No eres tú, no soy yo. Ya se los leí en la iniciativa espiritual Kairos. No es el que más corre, no es el más valiente en la batalla, no es para el más sabio, no es para el más fuerte. Es de quien Dios tiene misericordia. Y cuando tú te metes en la palabra, lo voy a decir así porque así es, la palabra es un poder. La palabra es un poder. La palabra te lleva a escalar. La palabra te pone entre los grandes. No para que tú seas honrado o glorificado, más bien para que sea glorificado el dueño de esta sabiduría, para que sea adorado el dueño de este poder, de esta palabra. Aleluya. Una vez más se lo digo, usted con esta palabra, usted se vuelve irresistible, usted se vuelve imparable. Le voy a decir otra vez en el nombre de Jesús: no hay demonio, no hay diablo, no hay mundo que pueda detenerte cuando tú estás metido en la palabra de Dios. Aleluya. No pelees con tus argumentos, no pelees con tus opiniones, no seas sabio en tu propia opinión. Aleluya, métele la palabra de Dios, métele el poder. Aleluya.
Aleluya, métele la doble en el nombre de Jesucristo. No hay quien resista una palabra que viene de la boca de Dios. Porque nada se puede contra la verdad si no es por la verdad. Usted puede, hermano, uno puede armar toda una argumentación a favor de algo, pero un solo versículo te agarra ese edificio que tú has construido y te lo golpea en la base y se te viene abajo. Se te viene abajo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es nuestro deleite. ¿Sabe qué dijo David? Tu ley es mi delicia. Es nuestro deleite. Joven querido, convierte la palabra de Dios en tu deleite. Trae consigo grandes beneficios. La Biblia dice que son benditos y como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe por qué? Porque el salmista dijo, sino que en tu ley, en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Y el Señor dice, listo, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dígalo usted, y todo lo que hace prosperará. Me gusta recordar estos textos, los aprendí desde que era un niño, son tremenda palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aleluya. Hay una palabra en hebreo, shakal, con K, shakal, que significa ser cauteloso, prudente, tener entendimiento, sabiduría, prosperar. Prosperar. Escuche esto, el texto dice, porque entonces harás prosperar. Vendrá sobre ti cautela, prudencia. Vas a tener el entendimiento. Vas a ser sabio. Vas a prosperar. Ese entonces que se usa en el pasaje demuestra que tu prosperidad y tu prudencia están condicionadas sobre la posición de la palabra de Dios en tu mente. Solo si la palabra de Dios es el centro de nuestros pensamientos y actos, es que seremos prosperados y prudentes, sabios. Mis hermanos, nuestras derrotas se las debemos a nuestro descuido, a nuestro abandono por la palabra de Dios. Ya es el tiempo
Hemos hablado de tiempo hoy. Ya es el tiempo, Grupo Kairos, ya es el tiempo de volver a la palabra. Retomemos nuestra prosperidad, retomemos nuestro éxito. Iglesia de Alfonso López, yo estoy convencido que por eso Dios nos trajo aquí a Alfonso López. Ustedes necesitaban un predicador de la palabra, y hay muchos, pero me tocó a mí. Yo ya lo entendí, Dios me lo ha puesto claro en mi corazón. Como se lo dijo a Timoteo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Yo amo la predicación de la palabra. Mi hermano, yo lo he dicho, lo mío era una guitarra. Yo andaba con una guitarra en mi mano, para arriba y para abajo. Yo quería cantar hasta cuando no era tiempo de cantar. Pero yo creo que un día Dios me cambió mis prioridades. Yo quiero que tú seas un predicador de la verdad, de la palabra. Yo creo que en su misericordia Dios vio mi gran afecto por la música y dijo: cantas cuando puedas, pero quiero que te dediques a enseñar la palabra, a predicar la palabra. Yo creo que es un tiempo lindo que Dios nos ha abierto. Yo no siempre he sido el predicador que soy hoy. A veces cuando yo veo mis noticas de hace 20 años, cuando veo la agenda de hace 20 años y me acuerdo de cómo yo predicaba y a dónde Dios nos ha traído. Le voy a decir algo que ustedes no lo dijeron y lo digo ahora porque es el momento. Algunos están aquí porque les gusta la predicación de la palabra. No vinieron por la alabanza, no vinieron solo por el ambiente, no vinieron solo porque les pareció que había un lugar para quedarse. No vinieron porque se aburrieron en el otro lugar. Yo estoy convencido que muchos vinieron, y un hermano me lo dijo esos días: yo quiero estar donde está la predicación del Espíritu y de la palabra, porque cosas está diciendo Dios. Usted no se imaginan las cosas que Dios va a comenzar a decir en los próximos días. Un Daramoshaka Mahanda. Cosas que he oído no yo. Un Daramoshaya Kanda. Cosas que he oído no yo. Dios te está preparando. Hermano, suelto esto. En el nombre de Jesús se lo digo. Dios te está preparando a ti. Me está preparando a mí. Porque tiene una palabra. Viene algo de la misma gloria de Dios. Usara Amayakanda Kisalaha. Viene una palabra. Viene una palabra de liberación. Viene una palabra de avivamiento. Viene una palabra de unción. Viene una palabra de gloria. Aleluya. Dios nos está preparando. Pero debes empezar a entender el ser de la palabra. Escúcheme, iglesia. Esto lo recibo de parte de Dios en este momento. Hasta que no logres identificar lo que es la palabra, no podrás disfrutar de la utilidad de la palabra. ¿Tú quieres recibir una palabra de Dios especial para tu vida, para tu familia, para la iglesia en Alfonso López? Vamos a tener que prepararnos. Vamos a tener que crecer en el discernimiento de lo que es la palabra. Vas a llegar a un momento en que no te va a importar si en el culto cantaron tu coro o no, porque lo único que te importa es escuchar la voz de Dios. Va a llegar el momento en que no te importará si vinieron todos o no, porque lo que tú viniste fue a escuchar la palabra de Dios. Va a llegar el momento en que todos a una voz podamos decir: habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Antes no había entendido de dónde venía la palabra. Antes no había entendido que tú querías hablar a mi corazón. Confundí tu palabra, confundí el sonido de tu voz. Pero ahora estoy aquí delante de tu presencia. Tú quieres hablar conmigo. ¿Quieres darme una palabra? Yo quiero
Después de entender el ser de la palabra, yo quiero el hacer de tu palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Voy a abrir este altar. El que necesite venir, sienta la necesidad de venir, porque cree que Dios tiene una palabra, porque cree que Dios está haciendo algo especial. Oiga, palabra inspirada. Que seas como, perdóneme la expresión, no que seas como un lorito repitiendo cosas. No, inspiración en la palabra. Si usted tiene que venir, venga, venga, venga. Dios nos habla el ser y el hacer de tu palabra.